Hola a todos, bienvenidos a mi canal de YouTube. Mi nombre es Irene y hoy estaré hablando de cómo es emigrar a Luxemburgo, algunas preguntas que me suelen hacer a mí cuando saben que vivo aquí, etc. Lo más común ¿es verdad que se cobra mucho dinero en Luxemburgo? Depende de cómo enfoquemos. El salario mínimo son unos 2.200 euros de mínimo, eso mismo. ¿Cuánto es el salario mínimo en Luxemburgo? Pues el salario mínimo son 2.200. Si tienes en cuenta el alquiler, que la vida es más cara, los coches, el mantenimiento, seguros, etcétera, también es más caro, aunque la gasolina es más barata que en España, desde mi punto de vista, pues hombre, se cobra más dinero, pero los gastos son mayores. En definitiva, que el sueldo base son unos 2.200 euros y un sueldo medio más o menos 4.000, 4.200. De ahí, pues puedes ganar más o menos dependiendo del sector, de si eres diplomado o no, depende de muchas cosas. El siguiente punto que voy a tocar es la vivienda. No es fácil encontrar vivienda en Luxemburgo porque hay mucha demanda y poca oferta, aparte de los precios que tienen el alquiler y mucho más por comprar una casa. Por no hablar también de los requisitos que te piden a la hora de alquilar una casa, que si vienes proveniente de otro país y no tienes tanto ahorro, pues va a ser complicado. Aunque tengo entendido que los bancos te dan una ayuda en concepto de la fianza y luego se va pagando poco a poco o algo así, no sé bien porque no es mi caso. ¿Qué cuánto cuesta un alquiler de una vivienda más o menos de 2 habitaciones por la zona centro del país? Alrededor de unos 1.600, 1.700 euros, que a eso le tienes que sumar una cosa que le llaman cargas, que te lo cobra mensualmente, y ahí entra el agua caliente, la comunidad y gastos del edificio, o de la casa o de lo que sea. Pueden estar alrededor de 200 euros, 300, depende de donde sea y de lo nuevo o viejo que sea el edificio, la casa, dependerá de muchas cosas. Hablamos de que hay que dar una fianza de al menos 2 meses y si lo alquilas por agencia, pagar un mes a la agencia más el IVA. Otra cosa a tener en cuenta cuando alquilas es que probablemente el propietario quiera que pagues un seguro para su vivienda, que puede estar incluido en el precio de los cargos o pagarlo aparte, como es mi caso. En cuanto a compra, yo diría que un piso de unas 2 habitaciones, un mínimo tirando muy a lo bajo, de 400.000 euros, de ahí hasta 1.000.000, 1.200.000, 2 millones, mucho. Bueno, pasamos al siguiente punto, que sería: ¿es fácil encontrar trabajo en Luxemburgo? ¿Es fácil? Sí, tienen los medios adecuados. Sí, te hace falta por lo menos hablar algún idioma, depende de en qué sector trabajes. Con el inglés te va a valer, en otros te pedirán francés y en otros te piden varios, como francés, alemán, luxemburgués, y si encima inglés, pues mucho mejor, claro. Si trabajas en el sector de la limpieza, por ejemplo, a lo mejor con el portugués te vale, o incluso con el español, aunque puede ser difícil, pero tampoco imposible, porque la mayoría de empresas de limpieza son gente portuguesa y entonces entienden bastante el español, o te puedes hacer entender con ellos con el portugués. Hay otras empresas que con el inglés te puede valer también. En la empresa donde trabaja mi marido, por ejemplo, él es informático y trabajan todos en inglés.
Si quieres trabajar en el sector sanitario, eres sanitario, médico, enfermero, pues entonces seguramente te van a exigir varios idiomas. Si llegados a este punto queréis venir a trabajar a Luxemburgo y no sabéis por dónde empezar, yo os puedo recomendar algunas páginas de búsqueda de empleo como Randstad, Jobfinder, Sofitex, Adecco o Manpower. Y si ya estáis en Luxemburgo, podéis ir a la DEN, que es la oficina de empleo de aquí de Luxemburgo. También os puedo dejar algunas páginas de búsqueda de vivienda, por si os interesa, At Home, Immotop, WorkImmo o el LuxBazaar. En Luxemburgo, como muchos ya sabréis o habréis estado investigando, se hablan 3 idiomas oficiales, que son el francés, el luxemburgués y el alemán. Los luxemburgueses nacidos aquí y los que hayan vivido toda su vida aquí siempre te intentarán hablar en luxemburgués, pero se habla los 3 idiomas y casi todo el mundo o muchísima gente habla inglés. Hay muchísimos italianos, muchísimo portugués y muchísimos españoles cada vez más. Así que no os preocupéis, que siempre habrá alguien que os entienda. Otra cosa que os puede resultar súper interesante es que el transporte público desde hace un año y algo es totalmente gratuito, tanto el tren como el tranvía como los autobuses. Si preferís tener vuestro propio coche, tened en cuenta que es obligatorio tener ruedas de invierno cuando llega la temporada. También que los seguros son prácticamente el triple que en España, pero la gasolina o el combustible es bastante más económico que en España también. En cuanto a la educación, la hay privada y pública. En la escuela pública estarán aprendiendo, los más pequeños estarán aprendiendo el luxemburgués hasta la primaria. En la primaria empezarán con el alemán y luego le seguirá el francés. Y ya creo que llegados al instituto es cuando pueden elegir otro idioma. Que en mi caso particular, lo que más me llamaba de venir a este país y por lo que nos decidimos es por eso mismo, por la educación de los niños, porque, por ejemplo, mi niña con 12 años habla perfectamente el luxemburgués, el alemán, el francés, por supuesto el español, y sabe bastante de inglés. No es que en el colegio den el inglés, pero al haber 53 nacionalidades en el colegio, entre los alumnos propios comparten cosas de sus propios idiomas. La enseñanza obligatoria es a partir de los 4 años. La guardería, lo mismo, hay privadas y públicas. La pública pagarás dependiendo de el ingreso que tengas en casa. Si trabaja uno solo o los dos de la pareja, dependiendo, pues hacen el balance y te tocará pagar más o menos dependiendo de esa cuantía. Como os decía, el colegio es obligatorio a partir de los 4 años, pero puedes escolarizarles a partir de los 3. Y yo diría que es conveniente porque así empiezan a aprender el idioma cuanto antes. Encima, no es que les bombardeen a aprender cosas ni a hacer deberes excesivos. Juegan muchísimo, cantan, los llevan de excursión, hacen muchísimas salidas, se lo pasan pipa al fin y al cabo. Luego, una vez que los niños pasan a primaria, te dan una ayuda al entrar al colegio para comprar el material, etcétera. Los libros son completamente gratuitos. Lo que tienes que comprar luego es pues las libretas, los lápices, los colores, las gomas, ese tipo de cosas. Pero eso que os decía, os dan, no sé, creo que son como alrededor de 80 euros
al llegar agosto o septiembre para comprar el material. Luego las excursiones suelen ser también gratuitas o pagas una mínima parte, o por lo menos en el pueblo en el que yo vivo. Es que yo siempre os voy a hablar desde mi propia experiencia, claro. No sé exactamente cómo es en el resto del país. Luego, por si os interesa, también sí que dan una ayuda por niño, que no sé ahora mismo cuánto ronda, pero unos 200 y algo, como máximo 300, pero que creo que depende del número de hijos que tengas. Si tienes más, creo que sube un poco más la cuantía. Y es que eso no sé exactamente cómo deciros, porque cuando yo llegué a los meses lo cambiaron. Entonces no sé exactamente cómo es, pero por si os interesa echar un vistazo, se llaman alocaciones familiares, por si queréis mirar en internet a ver cómo van en este momento. Algo que me olvidé comentaros en cuanto a la vivienda es que mucha gente se va a vivir tanto a la frontera belga como a la alemana como a la francesa, pero tenéis que tener en cuenta que se forman unos atascos impresionantes prácticamente todos los días, y más si es hora punta. Entonces no sé hasta qué punto merecerá la pena vivir en la frontera o no. Sí, los alquileres son muchísimo más baratos que aquí en el propio Luxemburgo, pero lo que os decía, os comeréis unos embotellamientos muy grandes. Y un par de detalles que creo que sería interesante mencionaros es que los niños en el colegio no pueden faltar por cosas injustificadas. Es súper penado, por así decirlo, que los niños falten al colegio porque sí. O sea, es prácticamente imposible que un niño falte porque un día se pone malo de, yo qué sé, pues le duele la cabeza. Si no es algo más grave, no es una causa justificada para que falten. O decir, no, es que me he ido de vacaciones y mañana me sale el vuelo más barato que hoy mismo, entonces hoy no van los niños al colegio. No, eso no está contemplado aquí, está bastante penado. Otra cosa que me llamó mucho la atención cuando yo llegué aquí es que la mayoría de pisos o de casas o de lo que vayáis a alquilar son completamente sin muebles. O sea, otra cosa que tendréis que tener en cuenta es eso, que es muy probable que tengáis que gastar un dinero en amueblar la vivienda. Incluso las he visto que ni siquiera tienen electrodomésticos, como la vitrocerámica, la nevera, el horno, nada de eso. La lavadora también es muy común, que sí que la tengas que comprar tú mismo. Por último, si queréis venir a Luxemburgo, yo os diría que adelante, ¿por qué no? Aquí habemos muchos españoles que hemos probado suerte y muchos nos quedamos muchos años. Pero siempre teniendo en cuenta que tenéis que tener un poco de suerte con lo del trabajo, y si venís con familia, intentad primero venir sin la familia, encontrar alojamiento y luego traeros a la familia. Pues bueno, creo que esto sería todo de mi parte. Si tenéis alguna duda, alguna pregunta o lo que sea, no dudéis en escribirme en el email que os estaré dejando en la cajita de descripción. Y con esto, aquí acabamos. Siento mucho si corto tanto, pero es que es mi primer vídeo y me cuesta un poco de momento. Espero en los próximos que sea todo mucho más fluido. Muchas gracias por verme. Si queréis, pues suscribiros, compartir y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.